Y vamos, chiquillos, hoy día con la segunda guía de esta cuarta habilidad, que es la reflexión sobre la forma. Y esta segunda habilidad es esta segunda estrategia es identificar la situación comunicativa. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que la situación educativa correspondía a, a cualquier conversación, a cualquier película, a cualquier libro, a cualquier tipo de comunicación donde estuvieran los 6 factores de la comunicación que revisamos el miércoles, no, el martes que hicimos la clase, ¿se acuerdan? El martes hicimos la clase, que revisamos, y antes también lo habíamos revisado el viernes pasado, y las funciones del lenguaje que son las que predominan, ¿ya? Para ello, como siempre, trabajamos con 2 textos. El primero lo hacemos como modelo, donde vemos cuáles son las técnicas para reconocer los factores y las funciones del lenguaje. Luego vamos a ver un segundo texto donde vamos con ahí sí, y después está la resolución del primer texto y la resolución de un segundo texto donde hay algunas preguntas. Miren, esta guía para que se preparen tiene 1, 2, 3 y la primera pregunta, que una sola parece. En total, solo 4, chiquillos. Entonces lo que me tienen que contestar son solo 4 preguntas. Siempre insisto, lo que ustedes tienen que contestar son las preguntas, como no es tanto lo que hay que escribir, principalmente anotar el título, que es, pueden anotar identificar la situación comunicativa, que es la estrategia 2, o cómo identificar la situación comunicativa, cualquiera de los 2 títulos sirve, que me conteste pregunta 1, 2, que me anote la síntesis y que me anote el resto de las preguntas, ¿ya? No es más que eso, no es más que eso. Si lo hace en esas 4 preguntas, no ocupa más de una hoja, ¿ya? De una hoja, y es lo que me tiene que subir como foto al Classroom. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos siempre? En este primer texto vamos a leer atentamente una entrevista a Jesús Mosterín tras los secretos del cosmos. Lee atentamente y responde la pregunta. Entonces, yo voy a leer, mire cómo lo vamos a hacer aquí, mire, simplecito, como es una entrevista, y la entrevista supone una estructura predefinida, en donde hay un título, ¿no es cierto?, un epígrafe ahí, una bajada de título, y después preguntas y respuestas. Entonces, alguno de ustedes me va a ayudar con las preguntas, y yo voy a responder lo que dice acá la respuesta. Ustedes simplemente, alguno de ustedes me ayuda con las preguntas, que son 1, 2, son 2 preguntas, muy chiquititas, muy poquito. Ya, yo empiezo. Entonces, vamos con la entrevista Observatorio ALMA. No sé si alguien lo conoce, si alguien ha podido ir ahí a la cuarta región. Ustedes saben que en la cuarta región nosotros acá tenemos los cielos más limpios de casi del mundo. Y eso es muy favorable para que los astrónomos, ¿no es cierto?, los científicos puedan mirar el cielo mucho más allá del cielo, mucho más arriba del cielo. Y para ello, con hoy día cada vez hay mayores tecnologías, entonces pueden encontrar nuevos planetas, nuevas estrellas. Las estrellas son planetas, ¿no es cierto? Son como un planeta es como una estrella. Y hace poco, el último que hicieron fue este observatorio ALMA, en que uno como turista puede ir a verlo y en cierto tiempo puede entrar a ello, bueno, hoy día con la pandemia es más difícil, pero también yo creo ahora como se están abriendo las cosas, pedir hora, dar, ¿no es cierto?, con anticipación, decir que uno va para allá y puede usar esos instrumentos y mirar, ¿no es cierto?, lo inconmensurable del universo y de mucho más. Pues, ¿no? Hoy día se puede ver mucho más que hace 30 años, pero todavía falta muchísimo. Entonces, esto es una entrevista al Observatorio ALMA, que como les dije, el último de estas cúpulas que se han hecho para mirar
el universo. Jesús Monterín, tras los secretos del cosmos. A ese personaje lo van a entrevistar. El filósofo de la ciencia fue invitado a impartir la conferencia en los actos realizados para celebrar la visita de diversas personalidades al nuevo observatorio ALMA, así como el observatorio del Cerro Paraná, ¿ya? Porque la cuarta región está llena de observatorios, chiquillos. Esto lo hace un periodista que solamente pone su sigla, ¿no es cierto? De la primera letra de cada nombre, PTP, y esta es la pregunta. ¿Quién me puede leer la primera pregunta, jóvenes? Yo lo voy anotando aquí. ¿Quién me puede leer la primera pregunta, chicos? Es una línea. ¿Quién participa? Ustedes son los periodistas, chiquillos. Ya. ¿Quién puede hacer la primera pregunta? Con tranquilidad, chicos. Sebastián, ¿puedes leer la primera? Sebastián, ¿estás ahí? Sí, estoy. Ya, profe. Ya. A ver, no sé, ¿el Seba puede leer la primera? ¿Sí? Ya, lea la primera pregunta. ¿Cuál crees que es el rol de Chile en la investigación astronómica? Ya, muy bien. Espérate que te voy a poner acá. Entonces, el Monterín responde, Chile tiene la suerte de tener algunos de los lugares del mundo más adecuados para la observación astronómica, altos, con poca humedad y con cielo despejado casi todas las noches. Por otro lado, tiene una situación política estable, hay poca corrupción y hay un nivel de desarrollo aceptable. Por todo ello, la comunidad científica internacional ha confiado en Chile para instalar varios de los mejores y más caros observatorios del mundo, de los que los científicos chilenos se benefician considerablemente, pues tienen mucha facilidad para conseguir tiempo de observación, que es el bien más codiciado entre los astrónomos. En concreto, el coste de ALMA corre a cargo de 3 consorcios, uno europeo, otro norteamericano y otro asiático oriental. Chile pone el suelo y el cielo, así como también diversas aportaciones técnicas. Ya, a ver, no sé si pudieron poner un poquito de atención en la respuesta. Les puedo preguntar, como esto está en la cuarta región, ¿Chile es el único dueño de este observatorio? ¿Solo Chile es el dueño del observatorio ALMA? No, profesora. ¿No? A ver, dime, Cris, ¿quién más es dueño de este observatorio? Norteamericano. Ya, También Asia del Europeo y Norte. asiático. exacto. Bien, chiquillos, démosle tiempo a los compañeros cuando estén respondiendo. Si después de un tiempo no responde, ahí pasa usted. Pero estaba Christopher y la Madeline, parece que me habló. Bien, pero démosle, ¿ya? Vamos bien, Christopher Quijada. Muy bien, tenían que leer nada más. ¿Y por qué Chile se dice que tiene las condiciones para poner? ¿Por qué no lo pusieron en Argentina? Y lo pusieron sí en Chile.
Porque tiene los cielos casi despejados todas las noches. Ya, muy bien. ¿Por qué más? Porque tiene un nivel de desarrollo aceptable. Muy bien, ¿no es cierto? Dice que hay poca corrupción. Bueno, miren, se supone con todo lo que pasa aquí en Chile, igual consideran que aquí hay menos corrupción que en nuestros vecinos, ¿no es cierto? Y hay eso, nosotros podría haber sido, ¿no es cierto?, otro país, pero bueno, la primera condición es tener esa, lo que dice ahí, tener las noches despejadas, y ahí casi no llueve en los cerros de la cuarta región, por lo que ahí le da mucho tiempo a los astrónomos para poder mirar el cielo, porque en un día como este, por ejemplo, si está así en la cuarta región, no se ve nada, tiene que estar despejado, y tiene que ser en la noche, pues, la luz del sol no te deja ver, no te deja ver. Ya. ¿Quién puede leer la segunda pregunta, que es muy cortita? Léamela. No, espérate, ¿quién lo va a leer? ¿Quién dijo? ¿Puedo? Ya, léalo, ¿quién es? Que yo veo aquí a dos personas. Vale. Mm, Ya. ¿Qué le pareció Alma? ya, muy bien. ¿Quién leyó? Madeleine. Ya, Madeline. Ahí está, la Madeline. Les pregunto, chiquillos, porque de verdad, cuando yo empiezo a compartir, se me pierden ustedes, ¿ya? Yo al final, como no estoy con la profe, ya que paso la lista al final. Dice, ALMA es un gran observatorio formado por 66 antenas parabólicas, la mayoría de 12 metros de diámetro, colocadas a más de 5.000 metros de altura. Está situado cerca de San Pedro de Atacama. Más al norte está. Estas antenas reciben las ondas electromagnéticas de longitud de onda entre 3 milímetros y 0,3 milímetros que emiten los cuerpos cósmicos fríos, como las nubes de gas y polvo en que se forman las estrellas. Las señales recibidas se procesan por interferometría, ¿no? Una forma de medida extraña. Metría, uno sabe que están midiendo ahí. Combinando los datos de todas las antenas en una correlación central, en un correlacionador central. Un gran computador que genera los datos e imágenes finales. Ya han empezado a funcionar 1/3 de las antenas y pronto estarán todas montadas. Los astrónomos e informáticos de ALMA nos han mostrado cómo se construyen y transportan las antenas y nos han explicado cómo funciona el correlacionador. En la visita llevábamos botellas de oxígenos para completar de vez en cuando el escaso oxígeno de la atmósfera a más de 5.000 metros. Mi experiencia ha sido extraordinaria y el conocimiento adquirido de primera mano enormemente valioso. Todo eso lo dice Jesús Monterín. Este filósofo es un filósofo español en esta entrevista. ¿Dónde está situado, chiquillo? ¿A cuánta altura? Aquí una información directa. ¿A cuánta altura está situado este observatorio ALMA? $5.000 metros. A 5.000 metros. Piensen, nosotros ni la campana no alcanza los 2.000. Es casi 2.000, que ustedes la tienen cerquita. Piensen 5.000 metros, más del doble, ¿no es cierto? Más del doble, hay cerros, ¿no es cierto? Es como obvio, porque hay que estar como cerca del cielo, hay que estar lo más cerca del cielo para poder mirar mejor. Y ahí instalan, son tremendas. Yo no me acuerdo que lo había visto y había puesto para que viéramos un poquito cuáles eran se me llena mucho el computador, cuáles eran estas antenas parabólicas, pero yo no sé si se las imaginan. Son inmensos telescopios
que están instalados como 2, 3, como casas grandes que son telescopios, y de ahí sacan la antena y con esas medidas, ¿no es cierto?, con ciertos instrumentos que son de última generación, pueden mirar hacia el cielo. Y como también siempre les digo, chiquillos, siempre esto está en el el diario electrónico del mercurio.com. Y lo sacaron un pedacito de esta entrevista el 2011. Ya. ¿Cuál es la situación comunicativa, chiquillos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de situación? ¿Quién es la persona que emite el mensaje? ¿Quién es el emisor de este texto, chiquillos? En primer lugar, ¿qué tipo de texto es este? ¿Qué tipo de texto es este? Que lo dice incluso arriba. Información. Ya, es un texto informativo, pero dentro del informativo, igual como les puse ahí algunos, no sé, es ¿qué tipo? Lo dice arribita. Es un texto informativo, pero específico, porque hay muchos textos informativos, chicos. Esto que tenga pregunta y respuesta, ¿cómo se llama eso? Una entrevista. Es una entrevista. Esto en primer lugar, ustedes lo reconocen, su forma, porque tienen ahí las preguntas que están en negrita, y después la respuesta, lógicamente, hay título. Entonces, abajo empezamos. ¿Cuál es la situación? Es un texto, es una entrevista hecha ¿a quién? Al observatorio. Ya. Pero ¿a quién le hacemos la entrevista? ¿A qué? Porque tiene que ser una persona, porque alguien que hable. A Jesús Monterí. Eso, muy bien. Monterí, muy bien, Tomás. Es una entrevista hecha a Jesús Monterí en el, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? El mensaje. ¿Cuál sería el mensaje, chiquillo? ¿De qué hablan? El observatorio. Del observatorio ALMA, ¿no es cierto? Es una entrevista, así vamos poniendo, es una entrevista, reconocemos al Jesús Monterín que es el emisor, hecha a Jesús Monterín sobre sobre el nuevo observatorio ALMA, ¿en qué contexto, en qué lugar lo hacen? ¿Lo hacen en Santiago? Ahí donde está, lo hacen donde hicieron el Mercurio, en Santiago hacen esa entrevista. ¿En qué contexto? ¿En qué situación? ¿Dónde estaba Jesús Monterín? En San Pedro de Atacama. En San Pedro de Atacama, ¿no es cierto? Vamos desde el principio de nuevo, todo lo que vamos, porque tenemos que ir poniendo, tenemos que ir redactando la situación comunicativa. Esta es una situación, es una entrevista, en esta situación comunicativa, ¿no es cierto? Es una entrevista donde el emisor es Jesús, nos queda un poquitito, pero después volvemos, donde el emisor es Jesús Monterín, que habla sobre su experiencia en el nuevo observatorio ALMA en el pueblito de San Pedro de Atacama, ¿no es cierto?, en el norte de Chile. Ese es el contexto, chiquillo. Ese es el contexto, esa es la situación. ¿Y quién sería el receptor? Nos falta el receptor. ¿Quién sería el receptor? Esto es un texto escrito. Entonces, ¿quién es el que recibe esta información? El lector. El lector. ¿Y cualquiera puede leer esto? Sí. Sí,
Cualquiera puede leer, ¿no es cierto? Cualquier persona o cualquier lugar o cualquier cosa puede leerlo. Exacto, cualquiera puede leerlo, pero en cuanto, a ver, por ejemplo, si usted muchos le ponen este texto y le ponen uno de fútbol, a lo mejor muchos se van a ir a leer lo de fútbol. ¿Quiénes leerían este? Así bien específico, sobre Alma. Los periodistas, ¿Los qué? los periodistas. Sí, pero los periodistas escriben, po, escriben. Entonces, ¿quién lo lee? ¿Quién lo puede leer? ¿Qué personas? Por el lenguaje que usa, lógicamente este es un lenguaje formal, también lo pueden poner ahí, chiquillos, que el lenguaje es formal, pero cercano, no usa muchas palabras raras. No sé qué palabra rara podríamos haber. Esto yo le dije que era una medida, interferometría, ¿no es cierto? Esa es la única palabra rara. ¿Podrían, quién podría leerlo? ¿A qué tipo de persona le gustan estos temas? Los científicos, A los científicos, ¿no es cierto? A los científicos. Podría leerlo los científicos, las personas que les gustan los temas del universo, personas, ¿no es cierto?, interesadas en conceptos generales. Si nosotros quisiéramos identificar más específicamente el receptor, porque cuando se hace cualquier texto escrito y también oral, uno supone una información general. Si estaba en el Mercurio obviamente es para todo el público, como bien me dijo Tomás al principio, pero no todas las personas leen todo, no leen todo, sino que leen lo que más les interesa. Y esto, si nos pusiéramos sumamente rigurosos, lo leerían personas que están más cercanas al tema de la ciencia, al tema de los que les gusta el tema del universo, etc. ¿Ya? Entonces, ahí están. Miren, toda esa es la respuesta. La situación comunicativa es la siguiente. Es una entrevista hecha a Jesús Monterín, ¿no es cierto?, sobre el nuevo observatorio ALMA en San Pedro de Atacama, dirigida al público interesado en ese tema. Pueden poner, utiliza un lenguaje, ¿cómo dije que era el lenguaje, chiquillo? ¿Es formal o informal? profe, ¿Mm? es que el Mercurio es como una especie de diario. Sí, pues, es un diario. Es un diario. Es un diario que tiene hoy día, tiene su formato en papel y también Con muchas informaciones. con mucha, digital. Es como un diario, por ejemplo, acá yo tengo la estrella, que es como así, pero el mercurio es el doble. Entonces, incluso es como medio, hay que tener una mesa para leerlo, porque si uno lo está leyendo solamente en un asiento, cuesta, porque es muy grande ese diario. Es muy amplio. Ya. Entonces tenemos como les decía, ¿qué tipo de lenguaje utiliza acá, chiquillos? ¿Formal o informal? Lo dijimos. Que también lo podríamos anotar. ¿Formal o informal? Mal, Formal. Y con respecto a que también vimos le voy a decir 3 funciones del lenguaje de las que vimos en las clases pasadas, predomina acá. A ver, predomina la emotiva, la apelativa o la referencial. ¿Cuál función del lenguaje predomina, chiquillos? La emotiva, la apelativa o la referencial. referencial, Sí, la referencial porque informa sobre este nuevo observatorio. Referencial. Si fuera, alguien me podría haber dicho también que la apelativa, podría haberme dicho porque como preguntaba y él respondía y cada vez eso también, yo pregunto y responde, eso también la función es apelativa, pero predomina mucho más la referencial porque Jesús Monterín cuenta hartas cosas del observatorio. Entonces, le informa ahí al periodista primero y después el periodista a todo el público para que se entere de esto. Entonces, también pueden aumentar aquí, pongan todo eso, que el lenguaje es formal y que la función que predomina es la referencial. Entonces, ¿cuál es la técnica que
Es lo mismo que vimos el otro día. ¿Cuál es la técnica para reconocer esta situación comunicativa? Todo acto de comunicación involucra la interacción entre personas. Obvio, en un contexto dado. Para identificar la situación comunicativa, realiza los siguientes pasos. Identifica los factores de la comunicación y las funciones del lenguaje, que es lo que revisamos con el juego y también en el Power. El emisor, eso lo ve, es quien crea y transmite el mensaje, y su función es la expresiva. El receptor es quien recibe el mensaje, puede ser también una familia, una comunidad o la sociedad completa, o como me dijo el Tommy, por ejemplo, me dijo los lectores. También podría ser el receptor los lectores. Y aquí la función es la apelativa, ¿ya? La función cuando yo le pido algo a alguien, o le puedo pedir a muchos algo. El mensaje es lo dicho o escrito, lo transmitido, y ahí la función poética. Aquí, aunque me informara mucho, pero no es, la función propiamente no es poética, porque informa, pero es lo que dice, todo lo que dijo sobre el observatorio. El código lingüístico corresponde al signo, corresponde a los signos de signos común entre emisor y receptor. Esta es la metalingüística, y aquí yo les dije que se acordaran siempre del idioma. Y no lo puse porque obviamente todos reconocen que el español es el que usaron tanto el periodista como el entrevistado. El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje, la fática. ¿Cuál es el canal por el que transmitieron ese mensaje de esa entrevista, chiquillo? El mercurio. El mercurio, el diario, muy bien. Y el contexto es el entorno en donde se realiza la comunicación. Temático. El primero yo les decía que siempre que hay un contexto temático y otro referencial. Referente al que alude en el mensaje, de lo que se habla. ¿Ahí de qué hablaron? Del observatorio. El marco de referencia son experiencias, prácticas y valores del individuo que le permiten interpretar y dar sentido a lo que lee. Y retroalimentación es la reacción del lector al mensaje y receptor. Todo lo que está alrededor del entrevistado que estaban allá en San Pedro de Atacama, que él es un filósofo científico, que estaba con un periodista, todo eso es contexto, chiquillos, todo eso es contexto y ahí predomina la función referencial. Después, busca y subraya las señales o indicios del emisor del texto. Ahí al principio estaba el título nomás, entonces por eso sabíamos. Los rasgos del emisor pueden presentarse explícitamente, por ejemplo, cuando firma una noticia, o una carta, o una novela. Puede también corresponder a una persona, una empresa o una institución que se hace responsable de la información del texto. Para ello responde en las siguientes preguntas. ¿Se señala a una persona o institución como autor del texto? Podríamos decir, primero, nosotros dijimos que Jesús Monterín es el que habla, pero también podríamos decir que el Mercurio, ¿no es cierto?, que el periodista, que solamente sale pero quien habla en definitiva es Monterín. ¿Qué pronombres se usan en la conjugación de los verbos? Primera persona, yo, nosotros, segunda persona, el tú, ustedes, tercera persona, él, ella, ellos, ellas. Hay direcciones, mención de institución, logos o marcas comerciales, etc. Aquí, como siempre le he dicho, siempre hay que leerse la parte de abajo del texto, porque ahí nos dice de dónde lo sacaron. Y como bien vieron ustedes, era el Mercurio, su página web. Y en el paso 3, identifica y destaca las características formales del texto. Estas características pueden proporcionar datos sobre la situación comunicativa. Por ejemplo,